Listo. Está entrando. Ya, son dos. Vale, fantástico. Pues entonces empezamos. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestro seminario Perspectivas sobre el Derecho. El día de hoy tendremos al profesor Manuel Vial Dumás de la Universidad de Girona como ponente y como contraponente a un ya ponente de este grupo, el profesor Edgar Aguilera también de la Universidad de Girona. A nombre de todos y de todas, les agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación y es una genuina alegría tenerlos con nosotros y nosotras. Muy rápidamente, Manuel, 30, 40 minutos. Luego Edgar, por favor, 15, 20 minutos. Están ante un moderador muy modesto y muy tranquilo, así que les pido sobre todo autocontrol y moderación, ¿vale? Y luego tendremos una instancia de discusión general por 30, 40 minutos. Nada, Manuel, un placer estar contigo y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Víctor. Bueno, huelga decir que estoy muy agradecido, además de esta invitación eh, que nos pone en contacto a ti y a mí, que hemos compartido el mismo, no el mismo despacho, pero el mismo edificio, al menos muy cercano, y que ahora nos ponen a trabajar juntos además de la vida cotidiana, ¿no? de la universidad, sino que a pensar algo en conjunto. Esto lo celebro mucho y además integrarme en este grupo tan selecto, ¿no? de expositores. Imagínate si ha expuesto el profesor Aguilera, una de las mentes más egregias, ¿no? que tenemos. Mi amigo Edgar también ha expuesto aquí, entonces, bueno, pues el nivel es alto. Yo intentaré estar a la altura, aunque seguramente abordaré los temas de una perspectiva algo diferente, ¿no? A lo que se acostumbra a hacer. Bien, quiero partir con un pequeño video que me hace una introducción y que me ahorra algunas disquisiciones, así que por eso lo voy a poner, a ver si logro encontrarlo de nuevo. A ver, me perdonan un momento, antes lo habíamos hecho, pero ahora la cosa no se ve. Espera un segundo. Windows, Chrome, aquí está. A ver si ahí lo ven, la página de YouTube, ¿no? Vale. Pues nada, dura un minuto exacto. Se trata de un spot publicitario que mandó a hacer y produjo el gobierno de España hace unos años, pocos, no muchos, después de la pandemia, y que les pido que pongan atención, que les pido que pongan atención. Siempre que pensamos en el mundo del futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Un mundo tóxico, una atmósfera irrespirable, brutal e inhabitable. Una sociedad desigual, justa, represiva y cruel. Una tecnología descarnada. Un futuro oscuro para las próximas generaciones, donde el sueño de un mundo sano es imposible. Pero nada está escrito. Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotras. Y lo que somos capaces de imaginar es lo que somos capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Bien, yo quería mostrarle este pequeño fragmento, porque a mí la verdad es que me impresionó muchísimo comprobar que hubiese alguien en el gobierno dispuesto a gastarse el dinero público para convencer a la gente de que debía de pensar, de dejar de pensar de forma distópica, ¿no? Más allá de la efectividad que pueda tener esto, me llamó la atención, ¿no? Yo estaba justamente escribiendo sobre este tipo de asuntos, creo que ya no me acuerdo si en el paper, pero no me fijé ahora cuando lo volví a mirar para el seminario, si aparece o no citado el spot, pero creo que era por esta misma época en que se publicó este trabajo. Y como digo, me llamó la atención, ¿no? La idea de que alguien esté preocupado porque dejemos de pensar de esta forma distópica, apocalíptica, porque las imágenes que nos muestra son más bien
del orden de la literatura y la cinematografía de corte apocalíptico más que distópico, pero bueno, hay distopías apocalípticas, de esto no vamos a hablar hoy porque ya es teoría sobre las distopías y el género de ciencia ficción en general, que no es el tema de hoy, pero bueno, nos presenta esto y a alguien le preocupa que pensemos de esta manera, ¿no? Le preocupa que el pensamiento generalizado, sobre todo en la juventud, porque es un spot dirigido a la juventud, sea negativo, sea pesimista. La visión que tenemos sobre el futuro sea pesimista, ¿no? Y es algo a lo que nos hemos ido o relativamente acostumbrando en el último tiempo. Yo hace años que pregunto al inicio de cada curso a los estudiantes que tengo si creen, la pregunta típica que se hace últimamente, si creen que vivirán mejor o peor que sus padres, ¿no? Y un porcentaje muy importante cree que vivirá peor que sus padres, ¿no? Y algunos consideran que vivirán dramáticamente peor que sus padres, ¿no? Entonces todo este tipo de fenómenos, ¿no? Que un fenómeno que venimos ya arrastrando hace tiempo que pensamos en códigos en clave distópica o apocalíptica o pesimista en general, o al menos incierta. El futuro es algo incierto. Es la versión suave, digamos. Eh, entonces, este pensamiento recurrente es lo que a mí me ha llevado a preocuparme del origen de esta cuestión, el origen de esta manera ver el futuro, cuando aparece, dónde lo podemos rastrear, y las consecuencias políticas que tiene, porque si al gobierno de España le interesa que dejemos de pensar en clave apocalíptica, pues será porque tiene alguna incidencia política, ¿no? Y sin duda la tiene, la podemos intuir todos, y a ver si puedo al final del seminario aportar alguna reflexión al respecto. Pero vamos atrás, porque antes de la aparición del género distópico, que es un género reactivo, es lo contrario a, ¿no? Aparece el género utópico, ¿no? El género utópico. Esto también lo sabemos. Y yo quiero mostrarles otra foto, y es la última cosa que voy a mostrar, porque no me gusta mostrar cosas todo el tiempo. Eh, a ver si es esta. Sí. Fíjense en esta diapositiva, corresponde al Tratado de Tordesillas de 1494, en el que Castilla y Portugal se parten el mundo en dos, el globo, ¿no? El globo. Este es uno de los hitos, junto con el descubrimiento de América, el descubrimiento de la imprenta, la invención de la imprenta, perdón, etcétera, la caída de Constantinopla, etcétera, que dan el puntapié inicial a aquello que llamamos modernidad, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza a la modernidad? Precisamente ser una época global, ¿no? La primera época global, en la que hay una época que marca el tiempo del globo, de todo el mundo, de todas las naciones del mundo. De hecho, ese es ese momento en el que se extiende el calendario, ¿no? El calendario cristiano, que marca el año 1 y que usamos en todos los países del mundo, con mayor o menor intensidad, aunque tengas el tuyo propio, como los países musulmanes que tienen su propio calendario. El calendario musulmán solo se usa para las cuestiones festivas de las fiestas religiosas, pero la vida cotidiana transcurre según el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, el mundo empieza a navegar en un mismo barco, ¿no? Hay un documental a propósito que tiene ese nombre sobre precisamente temas apocalípticos, el mismo barco, ¿no? Todos vamos en el mismo barco. Y es una época de grandes cambios, dejo de compartirlo, ¿no? De grandes cambios porque no solamente se trata de descubrimientos geográficos, sino que de la expansión de un sistema económico como fue el capitalismo mercantil, al que luego le sucederá el capitalismo industrial, ¿no? Sabemos que el capitalismo mercantil es típico del Mediterráneo, el capitalismo industrial nace más tarde y nace en los países del norte de Europa, ¿no? Pero además de esa nueva organización económica del mundo, hay una nueva organización política y el mundo se divide en grandes imperios que conquistan y que extienden dominios y que explotan potencias, colonias, en fin, ¿no? Y además de grandes avances científicos y técnicos, ¿no? No teníamos el telescopio, no conocíamos el movimiento de los astros, aparece Copérnico con su teoría heliocéntrica, conocemos que la sangre circula, no sabíamos en la Edad Media que la sangre circulaba, que éramos como una especie de burbuja, ¿no? Que si la pincha sale, ¿no? La sangre en un chorro, no, circula en el cuerpo, hay una bomba, todo este tipo de cosas de comprensión de cómo funciona el mundo aparecen en esta época. Y con ello una capacidad, una confianza, perdón, enorme
en la capacidad de los seres humanos para transformar el mundo, para transformar la realidad, ¿no? Para transformar lo que nos rodea. Eh, en el mundo anterior, en el mundo medieval, digamos, antes del mundo moderno, el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, el derecho que utilizamos, son algo dado, algo que existe, que a nosotros nos toca descubrir de alguna manera, pero está allí, están las costumbres, está en la tradición. La energía, por ejemplo, que nosotros, con la cual nosotros operamos en el mundo, también es algo dado. ¿De dónde viene la energía? Viene del viento, viene del agua, molinos de aire, molinos de viento, viene de los animales, ¿no? Que con sus músculos y sus tendones logran mover un carro o una rueda de molino. Esta es la energía que tenemos. Es lógico que pensemos que el mundo es algo dado, sí, también lo que lo mueve es algo que nos es entregado, no es producido ni manejado por los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, en ese mundo dado, en ese mundo en el que todo se parece a lo anterior, y esto es algo que podemos incluso constatar, ¿no? La vida de un campesino egipcio no era muy distinta a la de un campesino romano o la de un campesino del Aragón del siglo XV, ni la de un campesino, en fin, inca, ¿no? La vida de esas civilizaciones es relativamente similar y sostenida en el tiempo, ¿no? Con, por supuesto, altibajos tecnológicos y, por supuesto, diferencias culturales, pero en términos materiales, la vida es relativamente similar. Y un padre espera vivir más o menos igual que su padre y más o menos de la misma manera en que van a vivir sus hijos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en el mundo medieval y en el mundo anterior en general a la modernidad no existe noción de progreso. No existe algo que podamos llamar noción de progreso, la idea de que el mundo va hacia un futuro que es mejor. ¿No? No existe la convicción de que el futuro es un lugar mejor. ¿No? Claro, cuando se empiezan a producir todos estos descubrimientos y este desarrollo tecnológico y esta expansión geográfica y el humanismo, por supuesto, que coloca, ¿no?, la razón humana y su capacidad transformadora en el centro, cuando empieza a pasar todo esto, por supuesto que empieza también a existir, a surgir esta idea de progreso, ¿no? Y aparece en primer lugar en la literatura, ¿no? En la literatura utópica, que por eso hemos ido hasta allí. Hablábamos de las distopías hace unos minutos, ahora hablamos de las utopías, ¿no? Que es este género que se inaugura, algunos dicen mucho antes, incluso en el mundo antiguo, con Platón, en fin. Pero bueno, pongamos el hito inicial más consensuado, que es la utopía de Tomás Moro, ¿no? Como origen, ¿no?, de estos relatos utópicos que imaginan un mundo mejor, realizado, configurado, diseñado por la razón humana, ¿no? Eh, Esta es una literatura que va a tener gran éxito, ¿no? Gran éxito a partir del siglo XVII, sobre todo, en el siglo XVIII ni hablar. Era una literatura así como hoy se venden, esta de que se venden en los aeropuertos, digamos así, a ese nivel, digamos, no se vendía en el aeropuerto, no había aeropuerto, pero es algo que está, que circula, que se vende, que tiene éxito, ¿no? Que tiene éxito. La literatura utópica. La confianza que está detrás de esa literatura, como digo, es la confianza en el progreso, en un progreso técnico y moral, ¿no? Ahí es cuando nace esto que nosotros ahora llamamos mito del progreso indefinido, ¿no? Porque ya se nos ha caído, pero que en este momento se está formando, ¿no? La idea de que las sociedades caminan inevitablemente hacia un mundo mejor, hacia un mundo en que es moralmente mejor y hacia un mundo que es técnicamente mejor, ¿no? Moral y técnica van de la mano y en constante progreso. Esto quiere decir que las sociedades del futuro son mejores que las del pasado, que un padre espera vivir en un mundo distinto y mejor al de su padre y espera que sus hijos vivan en un mundo todavía mejor que el que le ha tocado vivir a él. ¿Mm? Imaginen cuando en este contexto aparece la máquina, ¿no? La máquina de vapor, que es la primera noción que tenemos de estos artefactos, ¿no? Una cosa, un mecanismo que es capaz de crear fuerza, energía,
con independencia de las cosas dadas. Bien, vuelvo a la idea del mundo dado, el mundo medieval que es algo dado, ¿no? La energía es algo dado. Bueno, pues de pronto aparece una máquina de vapor que es capaz de crear movimiento, fuerza, y sin que le demos, sin que nos la dé alguien, sino que nosotros cuando queremos y donde la necesitamos podemos crearla, ¿no? Hasta ese momento, si no había un río, no podíamos hacer un molino, si no había viento, no podíamos navegar, o salvo que tuviéramos remeros, en cuyo caso también es una energía dada, ¿no? La de los músculos. Sin embargo, ahora, con la máquina de vapor, nosotros podemos crear la energía. No nos importa que no haya viento, podemos navegar contra el viento y podemos navegar contra la corriente. La razón humana ha sido capaz de domar la naturaleza, ¿no? Esta es la idea que está circulando. Y esta es la promesa, ¿no? Que se nos pone delante en la literatura utópica, la promesa de un mundo mejor. Y es una promesa, ante todo, política, ¿no? Porque la literatura utópica es un género político, ¿no? Es un género político. Y de hecho va a descender rápidamente al mundo de la filosofía política y del derecho en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Cuando la Ilustración plantea, ¿no?, una nueva manera de organizar la sociedad. Piensen ustedes que en esas sociedades donde todo está dado es imposible ponerse a pensar cómo deberían ser nuestras sociedades, que es lo que hace Locke, Rousseau, Hobbes y compañía, ¿no? Es imposible ponerse a pensar en cómo deberían ser y luego no solo pensar cómo deberían ser prescindiendo de todo el pasado, sino que además ponerse a esbozar algo de cómo deberían ser esas sociedades y llevarlo o intentar llevarlo a la práctica, que es en términos prácticos la Revolución Francesa, que es en términos políticos todo el ideario político de la Ilustración y del naturalismo racionalista, y que en el derecho tiene una expresión muy concreta, que son las constituciones y los códigos. Las constituciones y los códigos son la herramienta de este pensamiento utópico que intenta instaurar en el mundo algo que no existe, ¿no? Algo que no existe. Vuelvo a la idea del derecho como algo dado. ¿Mm? El derecho como algo dado no admite que lo cambiemos por otro, ¿no? Cuando empezamos a pensar que el futuro es un lugar mejor, entonces el pasado nos parece un lastre del que uno se puede deshacer. Y entonces sí podemos inventar una sociedad e intentar instaurarla en la realidad. Es decir, el derecho de la Ilustración y el derecho, como digo, del siglo XVIII y el XIX, sobre todo, es un derecho que no mira al pasado, sino que mira hacia el futuro, que está hecho para instaurarse en el mundo, para generar una nueva sociedad, y es una sociedad utópica, ¿no? ¿Ah? Los ciudadanos españoles tienen el derecho, el deber de amar a la patria, ¿no? La felicidad pública, ¿no? La igualdad, la libertad, ¿no? Todos son eh, todos son planteamientos que vienen de ese pensamiento utópico que nos plantea esta idea. La razón humana es capaz de generar una sociedad y un derecho que se puede imponer a la realidad. Por supuesto que esto no es así, porque la realidad es díscola, es tosuda, es terca, ¿no? Y ya conocemos muy bien en América Latina y en Europa la cantidad de constituciones, una tras otra cayendo, y gobiernos uno tras otro cayendo, porque la realidad no se somete fácilmente, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX. No se somete fácilmente. Pero es la idea. Y es tal la creencia que hay detrás en el progreso y en la posibilidad de hacer esto, que a pesar de esos fracasos, el, eh, el espíritu de este ilustrado continúa durante todo el siglo XIX, ¿no? Y buena parte del XX, ¿no? Buena parte del XX. ¿Qué cosas se construyen en base a esta confianza, ¿no? Para hacerlo concreto, ¿no? Ya he dicho, ¿no? La idea de la libertad individual, la idea de la igualdad formal, el Estado de Derecho, la idea de representación política, la ciudadanía, que es un elemento importantísimo, ¿no? La idea de poner por sobre lo étnico, sobre nuestras diferencias culturales, lo político, la ciudadanía y la igualdad que ello supone. En fin, y como digo, en general, la administración colectiva de los intereses de toda la sociedad, porque el Estado se transforma en el único poder legítimo, ¿no? El único poder eh, que puede ser ejercido legítimamente en la sociedad, ¿no? Bueno, toda esta construcción que es nuestro Estado del siglo XIX empieza a resquebrajarse ya a finales o en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Ya todos ustedes conocen, ¿no?, los problemas que aparecen
en ese Estado liberal, ¿no? Al ignorar las diferencias sociales, al ignorar las diferencias contextuales de cada uno de los miembros que componen esa sociedad y con ello generar una gran discriminación en torno a la clase obrera, ¿no? La llamada cuestión social, la crisis que genera el formalismo jurídico, la creación de los estados-naciones y el surgimiento del nacionalismo y luego de ideologías, ¿no? Que se fundan sobre ese nacionalismo y que acaban, por supuesto, en las trágicas consecuencias que tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa y otras tantas en el resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando todo esto aparece, evidentemente esta idea un poco ingenua, quizás ahora a toro pasado, ¿no? Del progreso indefinido, del tránsito hacia un mundo mejor, hacia un futuro que es, que es la nueva promesa. Fíjense que ese futuro es la nueva promesa del más allá, ¿no? Hasta en los tiempos del medievales y la modernidad, y bueno, y sigue siendo así, ¿no? El cristianismo nos plantea un más allá, ese es el mundo perfecto. Bueno, la ilustración viene a decirnos, no, no, ese mundo mejor no está en otro mundo, está en otro tiempo, que es el futuro, hacia allá vamos. Bueno, esa certeza de que vamos hacia allí empieza a resquebrajarse, como digo, en ese tiempo, empieza a caer, ¿no? Empieza a ser cuestionada, porque por todos estos problemas sociales que vamos viendo. Y aparece, por supuesto, como no podía ser de otra manera, igual como apareció en su momento la utopía, aparece la distopía, ¿no? Como género literario que reacciona a esas utopías, ¿no? La utopía no solamente niega, la distopía, perdón, no solamente niega la utopía, lo que hace es examinarla desde su marginalidad, ¿no? Cómo esa creación de una sociedad ideal puede ser para algunos fuente de sufrimiento, fuente de injusticia, fuente de opresión, ¿no? Aparece, como digo, a finales del siglo XIX con obras que anticipan futuros muy lejanos e inquietantes, ¿no? Que tienen que ver con esa lucha de clases, con la discriminación de los obreros, en fin. Y luego, cuando se produce la revolución bolchevique, aparece el género clásico, ¿no? Del Estado opresor, del Estado vigilante. El primero en escribir esto es Siamatin, que escribe esta novela muy conocida que se llama Nosotros, ¿no? Que sirve de fundamento para las otras, que son las tres clásicas del género distópico, ¿no? Como son la del Mundo Feliz, de Huxley, de 1984, ¿no? Y Fahrenheit, ¿no? Que son de Bradbury, que son las tres o novelas de consolidación del género distópico, ¿no? ¿De qué nos están hablando estas distopías? Que, así como las utopías nos hablaban de sociedades que pueden ser generadas por la razón humana y construidas y llevadas al mundo, las distopías nos hablan de los problemas que generan las ideologías, de los totalitarismos de esas primeras décadas, del Estado asesino, del proyecto destructor del armamento, empieza a surgir la idea de la energía atómica, ¿no? Del control de la información, del control social, en fin, de las crisis que puede generar el capitalismo. Ya se empieza a adelantar la crisis ambiental, la biotecnológica e incluso la inteligencia artificial, ¿no? En todos estos hay algunos elementos comunes y el elemento en común es básicamente, o los dos elementos en común, es que en las distopías se entiende que el poder político está descontrolado, es decir, no está sometido al derecho, y eso genera el sufrimiento, ¿no? No está sometido a principios jurídicos, digamos, aceptables o aceptables para nosotros, que somos los espectadores, ¿no? O una tecnología que también está desbocada, digamos, no sometida al derecho y al revés es instrumento para la vigilancia, para la manipulación, para la opresión y para el sometimiento, ¿no? Estos dos elementos, el poder político incontrolado y la tecnología como con toda su ambigüedad, ¿no? Con toda su ambigüedad, son los dos elementos que sirven de juego para las distopías clásicas, ¿no? Eh, y que siguen estando presentes estos elementos, ¿no? Cuando hoy ya hablaremos ahora de un poco del presente, ¿no? Sigue estando presente este miedo, porque esa es la palabra clave, al poder descontrolado y a la tecnología que sirve a ese poder que no está sujeto al derecho, ¿no? Y a la justicia, para decirlo en términos un poco más amplios, porque a lo mejor el derecho, alguien me dirá, bueno, es que hay derecho para eso también. Bueno, sí, sí. En fin,
Y de ahí que los expertos en teoría literaria de la literatura prospectiva clasifican entre distopías políticas, distopías tecnológicas, según ponen el acento en uno u otro. Pero a mí no me interesa eso, lo que me importa mostrar es cómo se quiebra el mito del progreso, ¿no? El siglo XX, y no hay para qué citar los cientos de ejemplos que tenemos, y el siglo XXI, pues también, demuestra que el progreso técnico puede convivir con la barbarie, ¿no? Que las guerras, que los totalitarismos, que las armas de destrucción masiva, el control social, ¿no? Las crisis económicas erosionan esa fe propia de la Ilustración en el progreso moral, ¿no? El progreso moral, por lo tanto, deja de ser una consecuencia natural del progreso técnico, ¿no? Y al revés, ¿no? El progreso técnico se nos escapa, ¿no? Y eso convierte el futuro en un lugar incierto, ¿no? Algunos dicen, no, es muy cierto el futuro, es la extinción, ¿no? Es el fin. De ahí el título de la conferencia, el fin está cerca, ¿no? Está cerca, porque fíjense que hay una cosa interesante y es que el género distópico que yo he citado aquí, los clásicos, pero hay muchísimas obras que yo he ido analizando con el tiempo, el género distópico y el apocalíptico, son distintos, ¿no? Son distintos, aunque hay intersecciones. Pero ambos géneros han ido eh, acercando el escenario de la acción al presente. Esto es una cosa interesante de la que ahora no me voy a extender, si quieren en el debate sí, pero ahora no me voy a extender. El ámbito temporal en el que transcurre la acción es el presente o el futuro inmediato, ¿no? No es como en las distopías más antiguas un futuro lejano, ¿no? No es dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de miles de años en algunos casos, ¿no? Es ahora, ¿no? Y ese factor es interesante. ¿Por qué? Porque al igual que toda la literatura, la literatura de prospectiva está sujeta a, a una regla de la literatura que es insoslayable y es la verosimilitud, ¿no? La acción debe ser verosímil, ¿no? Aunque y a veces suena raro cuando hablamos de ciencia ficción. Sí, sí, tiene que ser verosímil. Y el hecho de que la acción de esas novelas transcurra ya, en este momento, y que eso para el lector sea verosímil, nos dice muchas cosas sobre lo que estamos pensando, ¿no? Nos explica quizás por qué este señor del gobierno mandó a hacer ese video, ¿no? Eh, Ahora, y además nos sucede algo interesante, y es que nosotros eh, tenemos que tener en cuenta la literatura de ciencia ficción, porque nos hace parecer que todo esto que está sucediendo hoy, porque esto de que estamos hablando del fin, de la extinción, no es algo que aparezca en las novelas de ciencia ficción en este momento, es algo que aparece en las ciencias sociales, en la física, en el debate político, en los periódicos todos los días. Ya hemos pasado el ámbito de la ficción y hemos empezado a hablar de las posibilidades concretas de que haya de nuestra extinción en un determinado tiempo, etcétera, etcétera, y que puede venir dado por distintos motivos. Pero fíjense, cuando imaginamos cuáles son los motivos, recurrimos a estas herramientas que nos permiten imaginar el futuro, que yo así a grandes rasgos digo que son tres. Uno, por supuesto, las ciencias exactas y físicas que nos hablan de alguna medida, en alguna medida de lo factible, ¿no? Luego las ciencias sociales, cuyo propósito, no tenemos que olvidarlo, es predecir el futuro. Sí, sí, para eso se han inventado las ciencias sociales, ¿no? Hacer predicciones del futuro y por lo tanto poder decir cómo hay que hacer para que el futuro sea de una determinada manera, ¿no? Hay que invertir en obra pública para que en el futuro, porque yo estoy prediciendo el futuro. Esto es lo que hace un economista y lo que hace un jurista y lo que hacen, en fin, los científicos sociales en general. Y el otro mecanismo, y quizás el más popular para construir la visión de futuro que tenemos, es la literatura, ¿no? Y la verdad es que cuando uno empieza a ver los problemas que se están dando, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que es el foco del nuevo temor, del miedo, que es ya he dicho la palabra clave, no nos es algo extraño. Si llevamos hablando 70 o 60 años de la singularidad tecnológica, de la posibilidad de que las máquinas se vuelvan contra nosotros, ¿no? De que esto empezó hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Hemos ido pensando sobre esto. Lo que pasa es que los juristas no nos habíamos puesto a pensar quizás en esto. Pero si uno ha tenido alguna cercanía con la literatura de prospectiva o de ciencia ficción, pues ya estos son temas muy manidos, son temas de los que a los que hemos venido dándoles vueltas desde mucho antes de Asimov y su saga de los robots, ¿no? La IA
y ahora hablo de algunos problemas contemporáneos, ¿no? Reavivan este miedo, ¿no? Porque ahora parece, y la gente lo dice todos los días, ya no es ciencia ficción, es algo real, ¿no? Es algo real. Y ahí podríamos hablar de todo lo que pensó en su momento Asimov sobre las leyes de la robótica, que se citan para una cosa que en realidad no es para lo que deberían ser citadas en general, pero bueno. Y el intento de regulación que estamos tratando de hacer, que ha hecho la Unión Europea, intentos que siempre se quedan cortos, que siempre son tímidos para el desafío que se pone por delante, nos hablan de este problema, del descontrol de la técnica por parte del poder político, ¿no? Entonces parece que someter a las reglas del derecho, que someter a las reglas del bien colectivo, la inteligencia artificial es algo imposible. Entonces colabora, ¿no? Con nuestro pesimismo sobre el futuro, ¿no? Las grandes compañías superan el Estado, ¿no? Claro, esto en términos del Estado liberal del 19, de la teoría política, de la ilustración, en general, de nuestra comprensión del Estado de Derecho, compañías o una persona como el famoso Elon que superó por unos días y se hizo billonario y ahora ya no es billonario, qué sé yo. Bueno, pero son anomalías en términos de teoría política en ese aspecto, ¿no? Porque son personas que están fuera del derecho, ¿no? Están más allá de, no, no, sí es ciudadano, sí, 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 pero ya me entienden ustedes, ¿no? Están fuera del derecho, están más allá del derecho, ¿no? Son más poderosos que quienes deben imponer las normas, ¿no? Y si son más poderosos que pueden imponer las normas, pues fácilmente pueden evadirse de ellas, ¿no? Y pueden crear las suyas propias, que por lo demás lo que ha pasado toda la historia cuando no ha habido Estado, ¿no? No, es que de esto estamos hablando, ¿no? De cuando pensamos en el fin, pensamos, sí, en el fin de la ecología del planeta, pero también pensamos en el fin, pensamos también en el fin de la sociedad industrial, pero también pensamos en el fin del Estado, ¿no? Porque fuera del Estado, de nuestros estados actuales al menos, se vive muy mal, ¿no? Es un frío terrible, insoportable, ¿no? Y todos tenemos miedo a eso, a esa inseguridad, a tener que hacernos leales a alguien, ¿no? Esas cosas que ya nos han pasado en la historia, que no sería ni la primera ni la última vez, probablemente, ¿no? Eh, como digo, no solamente nos debería interesar la ciencia ficción para eso, sino también como anticipación del debate público, ¿no? Eh, y de todas las que se han ido dando, nos sirven como referente para poder estructurar ciertas respuestas, ¿no? Estructurar ciertas respuestas, porque puesto que la acción literaria se tiene que desarrollar en un mundo ficticio, pero verosímil, nos obliga a ver cómo funcionan las soluciones que podemos inventar, ¿no? Esto es también interesante, ¿no? Eh, como digo, y para ir concluyendo, porque se me está acabando el tiempo, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo es la idea que se ha instalado en la base de nuestro pensamiento y de nuestra proyección hacia el futuro, ¿no? Hace bastante tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo nuestro imaginario, insisto, aunque sea un poco majadero en esto, nuestro imaginario se ha vuelto apocalíptico, se ha vuelto distópico, ¿no? El siglo XXI es verdad que ya no imagina tantos o solo sociedades opresivas, sino estos colapsos globales, que incluso hoy en día en las ciencias sociales casi hay una rama autónoma, ¿no? La colapsología, le han llamado algunos, ¿no? De literatura que se dedica a analizar el colapso de las civilizaciones. Estamos pensando permanentemente en esto, ¿no? Bien, esto genera evidentemente una crisis en el Estado moderno. ¿Mm? Porque el Estado moderno se formó y se ha sostenido desde el siglo XIX y en el XX y en el XXI o sea, creado y se ha concebido como un instrumento de transformación racional, ¿no? De la realidad de caras al futuro. Y por lo tanto, con una visión pues, positiva, optimista del futuro. Y cuando digo optimista, quiero decir una visión en la que somos capaces de transformar las sociedades y el futuro. Cuando somos impotentes ante el futuro, entonces viene el miedo, ¿no? ¿No? Porque el futuro parece que no se imagina ya como una promesa, sino como una amenaza. Y eso supone un cambio en la función del Estado, ¿no? Porque de ser motor del proyecto utópico,
de ser el que pone en práctica ese diseño estructural de la sociedad, empieza a verse como un refugio frente a un mundo desbordado, ¿no? Por eso digo que fuera del Estado se pasa frío, ¿no? Lo vemos como un refugio, ¿ah? Un refugio ante el poderoso, siempre y cuando no sea controlado por esos poderosos, que ese es el otro gran riesgo, ¿no? Tenemos miedo a que esos poderosos coopten el Estado, ¿no? Bueno, en fin, todas estas cuestiones nos hacen, debilitan, digamos, socavan los fundamentos del Estado de Derecho contemporáneo, ¿no? Y yo insisto en esto porque a veces se me ha malinterpretado. Yo digo que el Estado está en crisis, que me hago eco de los populistas que hablan de la inmigración, del capitalismo, del cambio climático, no, no, yo no estoy pensando en que, o mi pregunta no es si el Estado puede resistir a esas cosas, a la inmigración, como digo, al gran capital, al cambio climático, a la delincuencia. No, no, no me pregunto si el Estado puede resistir a eso. Estoy convencido de que podría, ¿no? La pregunta que sí me hago es si el Estado puede resistir el miedo. ¿Mm? Si el Estado puede resistir que sus fundamentos se diluyan, ¿no? Esos fundamentos que apuntan hacia un futuro en el que el Estado soluciona, modela la vida y genera una sociedad mejor, más justa, en fin, esa promesa, ¿no? Cuando esa promesa deja de existir, entonces, ¿qué sostiene al Estado? ¿No? Y es ahí cuando se produce una gran crisis, ¿no? La vemos todos los días en la política en general hoy en día, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando el Estado parece que no podrá sostener las cosas, entonces aparece el sálvese que pueda, ¿no? Y las soluciones fáciles, ¿no? En fin, hay utopías, no voy a referirme a ellas. ¿Ah? Hay utopías posibles. Hay utopías posibles que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la aplicación de la tecnología en lo humano, pero son utopías que también generan bastantes problemáticas que habrá que resolver en su momento, ¿no? El transhumanismo, estoy pensando en él, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no voy a ir más allá porque ya he agotado mi tiempo, creo que me he cuadrado justo en 35 minutos, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Mm? Muchísimas gracias, Manuel. Como siempre, un placer escucharte y también, ya, bueno, ya podremos discutir. Profesor Edgar Aguilera, como siempre, una alegría tenerte aquí y encantado de escucharte. Por favor, Edgar, cuando quieras. Muchísimas gracias, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor Víctor García Izaguirre, por la invitación y tu apertura siempre a que podamos utilizar tu espacio, el espacio interinstitucional, y tener estas charlas, estos diálogos que me parecen muy fructíferos y muy enriquecedores. El día de hoy tengo el gusto de hacer un breve comentario que ya tenía muchas ganas de hacerlo a mi estimado colega y amigo, el profesor Manuel Vial. Decía yo que desde hace mucho tiempo yo le traía como ganas de reflexionar o de complementar o de ser partícipe de las reflexiones que él hace, muy atinadas, en mi opinión. Así que, bueno, también para no abusar del tiempo, yo he estructurado mi comentario en tres partes básicas. En principio, una suerte o la primera parte tiene que ver con que me da la impresión que las reflexiones de Manuel son en alguna medida, yo creo que inetiquetables, y una de las razones de ello tiene que ver con que son reflexiones de amplio espectro, voy a llamarle así, que no sé si deliberadamente o no, yo creo que sí, pero son reflexiones que tocan distintos ámbitos, distintos campos de reflexión. Uno de los que, o en los que yo quisiera rápidamente destacar, tiene que ver, y esto se lo preguntaría al profesor Vial, con el campo o el ámbito que se llama Law and Literature, Derecho y Literatura. Me parece que sus reflexiones encajan perfecto, no del todo quizá, pero algunas de ellas en esta rama. Y esto en buena medida se debe al uso, por ejemplo, de distintos géneros literarios para tratar de ahí extraer reflexiones jurídicas, filosóficas, etcétera. Entonces yo creo que es una de las formas, nos muestra Manuel en su trabajo, de cómo hacer, al menos a mi entender, derecho y literatura.
Pero también el trabajo de Manuel me parece que es un trabajo, uno podría decir, de filosofía política, pues en buena medida se ocupa o le preocupa, por ejemplo, el tema fundamental, yo lo pondría así, de las condiciones de legitimidad del Estado, ¿no? Y esto es un tema que, bueno, desde hace mucho tiempo, yo diría siglos, le viene importando a la filosofía política, que con distintos herramentarios conceptuales o estilos analíticos, pero es un tema persistente. Así que también es un trabajo, en mi opinión, de filosofía política y un trabajo también de filosofía jurídica, en la medida en que, por ejemplo, uno puede entender la reflexión de Manuel como preguntándose qué es el derecho en estas circunstancias o situaciones contemporáneas, aunque explícitamente no se haga esa pregunta, y también en alguna medida puede tener que ver su trabajo con esta corriente filosófica del pluralismo jurídico, que es una suerte de fenómeno de reacción cuando el Estado empieza a ceder o a resquebrajarse en alguna medida metafóricamente hablando y quizá no tanto, ¿no? Entonces, un trabajo variopinto, decía yo, inclasificable, en la medida en que no hay una sola categoría en la que pueda encajar su trabajo. Este sería mi primera propuesta, mi primer comentario. El segundo tiene que ver con el video que nos ponía el profesor Vial al principio y en esta invitación, en ese video, a dejar de hacer reflexiones distópicas, ¿no? Una suerte no diría yo prohibición, pero sí una sugerencia de no hacer reflexiones distópicas. Y yo lo que quiero, digamos, proponer a Manuel, al auditorio, es que al contrario, en mi opinión, uno podría decir lo siguiente, que la reflexión utópica, ¿no? Esperanzadora, esclarecedora, iluminadora, optimista, referida a nuestro progreso político, científico, económico, etcétera, yo creo que en buena medida, si nos circunscribimos a la tradición judeocristiana, es más bien la excepción a la regla. Y lo voy a decir del siguiente modo, nuevamente haciendo referencia a nuestra tradición judeocristiana, uno puede, en mi opinión, creo, eh, encontrar, sobre todo en el discurso religioso que constituye la identidad en buena medida de la tradición judeocristiana, una narrativa marcada por elementos, en mi opinión, distópicos, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, no solo, pero sí preponderantemente al conjunto de trabajos, de libros, ¿no? Constitutivos de lo que se conoce como el Viejo y el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también versiones apócrifas que no llegaron a, o que no superaron el canon, que repito, al menos desde la parte religiosa, influyen o conforman buena parte de la identidad de la tradición judeocristiana. Y es que al revisar, digamos, someramente las narrativas o la narrativa de ese discurso religioso, uno básicamente puede encontrar la advertencia, yo creo, en muchos ejemplos, de que la arquitectura de poder y también económica, jurídica, etcétera, son básicamente instituciones o arquitecturas destinadas al fracaso, ¿no? Ya desde nuestra tradición, el discurso religioso nos advierte que cualquiera que sea el intento de organización política, jurídica, económica, etcétera, tiene un fin que se viene anunciando, dirían algunos, desde hace más de 2000 años, ¿no? De hecho, en la narrativa judeocristiana encontramos ejemplos de extinción incluso, ¿no? Esto es algo así como lo que ocurrió a la sociedad prediluviana, si hemos por lo menos de poner atención a eso, ¿no? Entonces vemos cómo se supone que la civilización experimenta un auge, ¿no? Que según lo que dicen algunos nunca se ha vuelto a ver. ¿Y qué pasó? Bueno, vino una suerte de castigo divino que mereció la muerte por inundación. Solo algunas personas ahí sobrevivieron, pero fue una suerte de fenómeno cataclísmico, ¿no? Entonces ya desde ahí viene. ¿Qué pasó después claro, estoy solo hablando conforme al relato religioso judeocristiano, ¿no? Viene la sociedad post-diluviana a tratar de reconstruirse, el intento de generar una suerte de gobierno común proyectado en esto de la Torre de Babel. ¿Y qué ocurre? Otra vez una respuesta divina que separa a a las naciones con base en distintas lenguas y las esparce por todo el mundo y nuevamente viene o se echa abajo este intento unificado de gobierno global. Y así podemos encontrar muchos ejemplos, están las cuestiones que profetizaba
el profeta Daniel, ¿no? Por ejemplo, frente al rey Nabucodonosor, él interpreta un sueño de Nabucodonosor en el cual se le aparece una suerte de bestia con forma de hombre de distintos materiales, ¿no? Supuestamente representativa de los 5 grandes imperios de la historia, el egipcio, el mesopotámico, los persas, los griegos y los romanos, y después en ese sueño llega una roca que le pega los pies a esa figura y toda esa figura se resquebraja, en fin. Entonces hay una suerte de veredicto, ¿no? En la narrativa religiosa que conforma la tradición judeocristiana, repito, un veredicto desesperanzador de que cualquier intento de organización, repito, en lo político, en lo jurídico, en lo económico, en lo social, está destinado a erosionarse primero, o antes primero a tener un auge, luego a erosionarse y después a derrumbarse. Entonces, por eso digo, y claro, ni qué decir del discurso apocalíptico de la figura del anticristo y lo que viene. Básicamente la idea es que todo esto que conocemos se va a destruir y no hay esperanza para la organización humana de las cosas. Esto yo creo que es identificativo de esta característica distópica en uno de los más potentes discursos, me refiero al religioso, que, repito, conforman la identidad de la tradición judeocristiana. Así que en esa medida no debería, yo creo, sorprendernos el que o la manera en que se reflexiona por defecto o por default es distópica. Yo creo que porque estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? O periodos de abundancia, digámoslo así, pero por eso decía yo que más bien si uno acude a esta identidad judeocristiana, lo que está en el fondo y lo que es la excepción es la utopía, lo que está en el fondo y es la reflexión por default, es la reflexión distópica. Eso solo como comentario provocador y no ver a las utopías como lo general o lo normal, ¿no? Y el siguiente comentario, que ya es el último, tiene que ver también con la petición de ese video al principio de la presentación del profesor Vial, en el que se nos exhorta a dejar de pensar distópicamente. Y yo creo que la pregunta es, ¿y cómo no vamos a pensar distópicamente si uno encuentra, digamos, rasgos de un ambiente complicado, riesgoso, sobre todo por nuestra interacción con algo que está marcando nuestras vidas? Me refiero a la interacción con, por ejemplo, la IA generativa, ¿no? Hay un montón de literatura al respecto de los riesgos que surgen y de los sesgos que hay cuando nosotros como usuarios de esa inteligencia artificial interactuamos con la misma, ¿no? Uno en el que me voy a centrar rápidamente tiene que ver o se le conoce como el sesgo de automatización. Y este sesgo de automatización básicamente presupone de los usuarios humanos una suerte de predisposición a considerar a lo que sea que nos diga la IA generativa, ¿no? Como dotado de autoridad. Tenemos una suerte de confianza excesiva en el output del sistema, voy a llamarle así, o de la aplicación, y esto presupone que estamos dispuestos, repito, a atribuirle autoridad, voy a llamarle por ahora epistémica, es decir, en el terreno de lo que hay que saber a las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, porque suponemos que están en una condición que les da mejor acceso a la información y además tienen una capacidad exponencial de procesamiento de esa información si se le compara con nuestras capacidades, ¿no? Entonces, estos dos elementos hacen que de manera muy natural deleguemos autoridad que deberíamos ejercer nosotros acerca de qué creemos, ¿no? En estas aplicaciones. De manera acrítica, ¿no? Consumimos los outputs de estas cosas. El problema, en mi opinión, es que también hay literatura que, digamos, muestra o señala que en las propias aplicaciones de IA generativa hay también sesgos, de tal suerte que parece que de manera ilegítima les atribuimos un grado de autoridad epistémica que pareciera no corresponderles, ¿no? Hay también estudios sobre en qué consisten esos sesgos. Uno muy básico tiene que ver con la forma en la que se alimentan, por ejemplo, las redes neuronales que están en la base de esta IA generativa. Si ya de suyo esa información viene con sesgos humanos, porque nosotros o quienes diseñan la aplicación son quienes escogen el material a partir del cual se entrenará la red, bueno, pues esa red amplifica el sesgo o los sesgos derivados de haber escogido o seleccionado determinado material. Entonces, ahí está la pregunta de, ¿estamos delegando autoridad y quizá perdiendo algo que se conoce como agencia epistémica
dándosela a las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué es esto de agencia epistémica? Pues básicamente es el control o la responsabilidad que deberíamos tener con respecto a cómo nos formamos creencias, a si nos formamos o no una creencia o si mantenemos suspendido el juicio, o también la decisión de si sometemos a revisión o no una creencia que previamente ya hayamos adquirido, ¿no? Esto se supone que forma parte de nuestra agencia epistémica y es algo que estamos delegando, según lo denuncian algunos autores, en nuestra interacción al consultar, por ejemplo, ChatGPT, Cloud, etcétera. Y claro, esto uno podría remontarse a los estudios de Stanley Milgram en la segunda mitad del siglo XX, que ya estudiaba la cuestión de la obediencia ciega a la autoridad, ¿no? El experimento clásico de Milgram fue, recordemos, ese en el que un equipo de investigadores se le ocurre, ¿no? Simular que van a hacer un experimento para mejorar la memoria humana, ¿no? Y se les ocurre simular que lanzan una convocatoria al público para que la gente participe en ese experimento. ¿En qué consistía? Básicamente, ¿no? A la persona que llegaba se le pedía, mira, si esta otra persona que tú no conoces y que no la vas a ver, pero sí la vas a escuchar por este micrófono que estoy poniendo aquí, si falla en dar en completar el par de la palabra que previamente debió aprenderse o memorizarse, tú lo que vas a hacer es darle un shock eléctrico. No te preocupes, esto ya lo estudiamos nosotros, te vamos a pagar si cumples con tu trabajo. Esto es un proyecto financiado por tal agencia de ciencia y tecnología. También las otras personas ya firmaron y lo estamos haciendo por una noble causa de que es encontrar mejor tecnología para mejorar la memoria humana. Entonces, para hacer el cuento corto, ya sabemos que los resultados son sorprendentes y gente que uno podría decir común, normal, común y corriente, que no tenía antecedentes penales ni ningún antecedente de trastorno psicológico, etcétera, llegaba al punto de subir a lo máximo el shock de voltaje que se le estaba dando a la otra persona por haber fallado múltiples veces a dar la respuesta correcta. Decía yo, esto todo era una simulación y no era que se le estuviera administrando ninguna cuota o dosis de voltaje a nadie, pero lo que sí no era una simulación era la pretensión de la persona de estarle suministrando choques eléctricos a quien fallara. Entonces, bueno, fíjense la reflexión sobre estos experimentos y sus variaciones futuras es que en la medida en que hay o hay obediencia ciega a la autoridad, en la medida en que nos enfrentamos con estos elementos, cuando alguien representante de la ciencia, etcétera, nos dice ser él o ella el responsable de esto, ¿no? Como que nosotros nos lavamos las manos y difuminamos nuestra responsabilidad. Si además firmamos un contrato que nos dice solo si cumples con tu obligación de dar choques, entonces te pago. Además hay suposiciones que uno hace, uno podría decir, no, pues es el gobierno el que está investigando sobre esto. Si trasladamos esto a lo que está ocurriendo con las aplicaciones de IA, con ChatGPT, la IA generativa, nos encontramos con dos cuestiones, en mi opinión, interesantes. Por una parte, un discurso muy positivo, ¿no? Respecto de las capacidades de la inteligencia artificial generativa. Nunca habíamos experimentado este tipo de aplicaciones, se suele decir, con el potencial de procesamiento de información que tienen, ¿no? La capacidad de navegar por infinidad de fuentes de información, ¿no? Tanto a favor o en contra de alguna cuestión que se le plantee. Además, la velocidad con la que se hace, ¿no? Entonces uno puede asumir y además que las empresas o quien está detrás de la, digamos, mercantilización de estas herramientas, pues lo han hecho de manera ética, ¿no? Lo están poniendo para libre acceso al público. Ya las autoridades habrán hecho su trabajo en ver que no haya riesgos. Entonces, si yo estoy a un clic de distancia para consultar Claude, ChatGPT, versión de pago, lo que sea, pues es seguro porque ya ha pasado todas las pruebas y nadie espera efectos secundarios. Es como cuando sale al mercado una nueva droga, una nueva medicina, ¿no? Se supone que ya pasó por múltiples experimentos doble ciego que garantizan que no va a haber efectos secundarios. Entonces, este discurso paradójicamente utópico respecto de las aplicaciones de IA está por ahí circulando y creo que es uno de los factores que nos hace, digamos, robustecer esta
actitud de delegar en la consulta ChatGPT y similares, pues esa autoridad de la que venía hablando. Además, otro elemento, decía que eran dos, es la manera en la que se expresan las propias aplicaciones, ¿no? Con una elocuencia, con una confianza y con una seguridad. Es algo semejante al problema que ocurre y que ha sido denunciado también por quienes les gusta hacer cuestiones de prueba, que ocurre con los peritos, por ejemplo, científicos forenses en un proceso penal, piensen ustedes, por ejemplo, que suelen exagerar o solían hacerlo, ya se han tomado algunas precauciones, pero sigue habiendo problemas, suelen exagerar sus resultados diciendo que no hay duda, es una certeza absoluta, es un 100% de probabilidades de que hay un match entre esta muestra de sangre y el perfil de ADN o etcétera, ¿no? Entonces, así se expresa la propia máquina, la propia aplicación, y tenemos esta conjunción de doble elemento que, repito, fortalece esto que he llamado una suerte de obediencia, si no ciega, bastante robusta respecto de las consultas que hacemos de la IA generativa, llevándonos al punto en el que estamos perdiendo, en mi opinión, o corremos el riesgo de estar perdiendo nuestra agencia epistémica. Entonces, volviendo a la pregunta original, ya para terminar, ¿cómo no vamos a reflexionar de manera distópica cuando, en mi opinión, hay elementos como estos y muchos otros más en los que se podría, quizá en la discusión, ahondar, que nos hacen justamente, pues, intentar hacer lo que se pueda, levantar la guardia por lo menos? Muchas gracias. 1 millón de gracias, Edgar. También bastante interesante. Manuel, si te parece, 10, 15 minutos de réplica y luego abrimos el debate general. Perfecto, allí voy. Me asusté cuando Edgar decía que me tenía ganas. Pensé que iba a ser como al Topuria el otro día en la, en la Casa Blanca, pero bueno. Este, voy allá. Todos los comentarios que me han parecido, por supuesto, muy interesantes, como no podía ser de otra manera, viniendo del profesor Aguilera. A ver, sobre la dificultad para clasificar el trabajo, en la que yo coincido, porque yo tampoco sabría bien cómo hacerlo ni por dónde, ni dónde colocarlo. Eh, y sobre el uso de estas técnicas o de la teoría del derecho y del movimiento de derecho y literatura, efectivamente, que yo utilizo, ¿no? El movimiento del derecho y literatura es un movimiento que tiene bastante éxito y está bastante consolidado en Estados Unidos, no así en el ámbito continental, es bastante marginal, digamos, la enseñanza y la práctica de este tipo de planteamientos, ¿no? En clases de grado muy poco. Nosotros aquí en Girona tenemos una asignatura, pero porque hemos luchado por tenerla, que es en la que trabajamos sobre derecho y literatura, pero en general es muy difícil, ¿no? Curioso, porque además siempre estamos importando cosas del ámbito anglosajón, pero esta no ha entrado muy fuerte, por lo menos todavía. Por supuesto, yo utilizo algunos elementos de ese análisis. No me caso en el sentido de que intento hacer un ensayo de lo que estoy observando y para eso me valgo de distintas herramientas. Yo soy originariamente historiador del derecho, entonces también, por lo tanto, ustedes encontrarán en esa reflexión bastante, y luego lo han visto, ¿no? En el seminario, elementos históricos, antropológicos, porque también trabajamos en antropología jurídica. En definitiva, ¿en qué estoy pensando yo? Yo estoy pensando en los fantasmas del derecho, por decirlo así en términos un poco atractivos, ¿no? O provocativos. En los fantasmas del derecho, porque lo que a veces llamamos derechos una especie de sólida estructura y muy identificable que va por ahí caminando, ¿no? Y que identificamos todos los juristas prácticos, no prácticos y demás en unos textos en general, en una jurisprudencia, ¿verdad? Pero esos textos, esas reglas que están escritas y con las que operamos y sobre las que reflexionamos habitualmente, tienen fantasmas, muchísimos fantasmas, ¿no? Sin los cuales no se pueden entender, ¿no? Que les flotan alrededor, ¿no? Entonces uno puede hacer dos cosas, lo que han hecho las facultades de Derecho en los últimos decenios, que es ignorar a los fantasmas y decir que no existen, ¿no? O hacerse cargo de los fantasmas, que es lo que intento hacer, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos fantasmas? Pues del pasado, ¿no? Porque las normas no están aquí de pronto, sino que tienen una historia, como las palabras, ¿no? Como los conceptos. No puedes entender un concepto si no entiendes su evolución, ¿no? Pues lo mismo pasa con el derecho. Su contexto social, su contexto
¿no? Filosófico, todos esos son los fantasmas del derecho. Y por supuesto, todos esos contextos están tejidos y se pueden ver en el uso de estas herramientas antropológicas, literarias y demás, ¿no? Entonces yo intento nunca dejar de tener en cuenta qué se escribe en una época determinada. Pero sobre todo, fíjate, en el siglo XIX-XX es muy relevante porque el, el est- el derecho al hacerse científico al modo de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, pretender elaborar leyes universales y todo este tipo de cosas que ya hemos abandonado en alguna medida, no en todas, pero que eran muy fuertes en el principio, ¿no? El naturalismo racionalista es esto, ¿no? Yo establezco que existe un derecho natural que yo descubro a través de un razonamiento lógico y el famoso silogismo que ustedes como filósofos del derecho siguen enseñándole a los niños, ¿no? Para destruir sus cerebros. Entonces, ¿ya? El derecho se deriva desde la dignidad para abajo y luego ya desde la voluntad para abajo en el caso del positivismo jurídico. Bueno, claro, en el siglo XIX, cuando todo lo demás que formaba parte del derecho queda fuera, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo encontramos en la literatura. Lo encontramos en las primeras esbozos de la antropología, que fíjate que la antropología nace a partir de los comparativistas que deciden hacer derecho comparado, comparando reglas escritas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer esto, la gente que ve los fantasmas dice, esto no me sirve, porque comparar dos reglas escritas sin sus fantasmas es un ejercicio sin sentido, al menos si se hace fuera de un ámbito culturalmente muy similar, ¿no? Claro, se puede hacer esto si compara las reglas de Italia y España o las de México, ¿no? Que son muy similares, pero si ya vas un poco más lejos o si intentas en algunos aspectos entrar en la comparación, tienes que hacerte cargo de los fantasmas. Y ahí entonces nace la antropología jurídica, nace de ahí, ¿no? De una especie de disidencia, ¿no? En fin, y derecho y literatura es lo mismo, ¿no? Mostrar el sufrimiento que genera el derecho, mostrar las consecuencias que tiene en la vida práctica el derecho a partir de historias, porque es la manera que nosotros tenemos tradicionalmente de entender la realidad, si no es a través de las ciencias sociales, ¿no? O sea, es a través de las ciencias sociales que hacen una construcción que por ser científica es muy incompleta, y entonces la literatura es la que complementa esto, ¿no? Y por eso es importante para mí hacerme siempre cargo de esos fantasmas, ¿no? Entonces soy una especie de cazafantasma del me voy a comprar un traje, ahora que lo he dicho, me ha parecido una buena idea disfrazarme para el carnaval de esto. Bueno, el, eh, el segundo comentario, creo que ya voy bien, ¿no? Sí, sí, todavía. Sobre la filosofía política, ¿no? Que hablaba sobre la legitimidad del Estado, yo hablaría más bien de las condiciones no de legitimidad, sino de viabilidad, ¿no? Del Estado de Derecho contemporáneo. Esta es mi reflexión. No tanto de la legitimidad, que también, pero me he centrado más en la viabilidad, ¿no? O sea, ¿es viable un Estado de derecho como el que nosotros sostenemos, enseñamos, repetimos una y otra vez, defendemos, si es que tenemos algún compromiso, ¿no? Si la visión del futuro es así de pesimista como la que tú mismo has detallado, ¿es viable? Esta es mi pregunta, ¿no? Yo no tengo una respuesta, ¿no? Hay gente que ahora mismo, así como el señor que mandó a hacer ese video del no más distopías, hay gente que escribe ahora, ¿no? Sobre esta cuestión. Hay que dejar de escribir distopías porque la distopía tiene una gran injerencia en la realidad, ¿no? No es que te escribiste una historieta y la vendiste y ganaste unos pesos, ¿no? Sino que tienes injerencia en la realidad. Y esto es importante, ¿no? Eh, y sobre lo del pluralismo jurídico que comentaba, a mí me interesa mucho este medio, porque yo, como historiador del derecho que soy, eh, conozco con alguna familiaridad el mundo del pluralismo jurídico anterior, no del nuestro, no de este pluralismo jurídico que se podría venir encima. Y hay muchas cosas muy bonitas y muy interesantes. El derecho de los tiempos del pluralismo jurídico medieval y moderno, ¿no? La primera modernidad antes de la codificación es pluralista. Es muy interesante en términos jurídicos, es mucho más compleja y mucho más, y de un razonamiento jurídico mucho más sutil y diría yo elegante que el que podríamos rescatar del siglo XIX y XX, ¿no? Sin embargo, tiene grandes problemas que son los que yo les tengo miedo personalmente, ¿no? Esto ya es una cuestión personal. ¿Por qué? Porque el pluralismo jurídico acaba con la idea de ciudadanía. ¿Mm?
Porque el pluralismo jurídico en serio, no el pluralismo jurídico por leyes especiales que están bajo el alero del Estado al final, ¿no? Ni por derechos autonómicos, esto es un pluralismo light, ¿no? El pluralismo en serio, es decir, que los productores del derecho son distintos, ¿no? Para que nos entendamos, supone el fin de la noción de ciudadanía. No veo por dónde salvarla. Y a mí me parece que perder la noción de ciudadanía sería la gran pérdida de nuestro siglo, ¿no? Porque la noción de ciudadanía supone muchas conquistas, ¿no? Y sobre todo esto que decía antes, supone poner lo político por sobre lo étnico, ¿no? Y veamos cómo en la medida que se deteriora la estructura estatal, aparecen estos conflictos étnicos, ¿no? En todos los países tenemos estas cosas. Y ahora acaba de ganar en Colombia un señor con la camiseta, ¿no? ¿No? Lo étnico por sobre lo político, ¿no? Y esto a mí me parece peligroso, ¿no? Me parece peligroso y me parece una gran pérdida, porque cuando se pierde la ciudadanía, entonces tienes que eso, acogerte al mejor árbol posible, arrimarte al mejor árbol posible, y te encuentras sin quererlo ante una sociedad estamental, como la de la que huimos con la Revolución Francesa, ¿no? Con todos los problemas que supuso esa huida y esa estampida, con todos los errores que las sociedades occidentales cometieron después de eso, al fin y al cabo, yo creo que estamos más o menos de acuerdo en que no es razonable hoy tener una sociedad estamental. Pero bueno, el pluralismo jurídico nos conduce, creo yo, salvo que alguien pueda disuadirme, que no digo que no, porque tampoco conozco los planteamientos contemporáneos en su totalidad, a eso, ¿no? Y esto a mí me preocupa, ¿no? En tercer lugar, de lo que decías, de la esperanza. Esta reflexión a mí me ha gustado mucho. Es muy interesante. Ahora, la pongo la veo desde otra perspectiva para responderte. A ver, de la tradición cristiana, ¿no? Eh, claro, efectivamente, todo lo que tú dices. Además, has citado varios episodios apocalípticos, ¿no? Del Antiguo Testamento, sobre todo, que son muy comunes, ¿no? Este Dios vengativo, ¿no? Y además enojón, ¿no? Que no tenía ninguna paciencia, no es un padre moderno, ¿no? Un padre veterotestamentario es como los padres de los 50, ¿no? Que te pegaban a la primera que te salías del... ¿ah? Entonces, claro, efectivamente, está lleno de advertencias pero miremoslo desde otro punto de vista ahora, de advertencias sobre el carácter pasajero de este mundo. En el Nuevo Testamento, en cambio, que con este Dios paternal, ¿no? El mensaje cambia, ¿no? Pero porque hace hincapié en esto que digo, ¿no? No vamos a andar acabando a cada rato con la gente, como en el Antiguo Testamento, pero el mundo es pasajero. ¿Ah? Que sepan ustedes que el mundo es pasajero. De hecho, ya ha habido varios, en ese momento, cuando los primeros cristianos salen a predicar la palabra, la buena nueva, digamos, piensan que es inminente el fin del mundo. Luego, en el año 1000, la gente se le vuelve a ocurrir que también es inminente, ¿no? Y en el año 2000, a pesar de que no por fundamentos cristianos, sino por el calendario maya, pero también se nos volvió a ocurrir que era inminente, ¿no? El fin del mundo. Entonces, efectivamente, la advertencia evangélica del Nuevo Testamento, ¿no? Es del carácter pasajero del mundo. Pero por lo tanto, como este mundo es pasajero, nos habla de otro mundo que es perenne, ¿no? Y en ese otro mundo es donde está la esperanza, ¿no? Entonces, la noción teológica de la esperanza está puesta en ese otro mundo, en el más allá, ¿no? Que es eterno. ¿Qué pasa? Que la ilustración cambia esta noción, ¿no? Entonces, y ahí sí que ahora coincido contigo. ¿Por qué? Porque la ilustración que es en algún sentido más laica, no del todo, en algunos aspectos y depende del país, pero tiende hacia una visión más laica. Entonces nos dicen, no, 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 no es un más allá, ¿no? Es un más adelante. Es un más adelante. Y las utopías de que he citado, en particular una de Mercier que se llama El año 2440, creo que ese es el título, ahora no, se me va un poco, que viaja a París en el año 1440, es la promesa de ese mundo que se ha transformado en un mundo perfecto, ¿no? Entonces, claro, la ilustración nos sustituye la promesa por esta. Claro, ¿qué pasa cuando esa promesa del futuro nos parece que era un fraude? Que efectivamente empezamos a ver que el futuro va mal y entonces, oye, me has engañado,
y ya la otra la hemos dejado atrás, porque ya no, por lo menos puede formar parte del ámbito personal, pero ya no forma parte del discurso político, evidentemente, la promesa del más allá, ¿no? Forma parte del discurso de las comisiones personales, pero no del discurso político. No se puede citar en el discurso político, no puede venir un presidente y decir, tranquilos que ya pasaremos, no puede hacer esto, ¿no? No, no forma parte de esto, ¿no? Sí, sí formaba parte antes. San Agustín, la ciudad de Dios, por ejemplo, lo que hace decir eso, hay dos ciudades, una del amor al hombre sobre hasta el desprecio de Dios y otra del amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, y una es eterna y la otra es pasajera, ¿no? Entonces siempre está la advertencia, este mundo se va a acabar, pero hay esperanza. La ilustración y el pensamiento, sobre todo el siglo XIX y el XX, acaban con esta promesa. Bueno, luego, ¿qué nos queda cuando ese futuro decae, ¿no? Esa promesa de futuro decae, no nos queda nada, porque hemos perdido la esperanza. La esperanza estaba en el más allá. Entonces, claro que es complicado y claro que se puede analizar desde esta perspectiva evangélica. Y más todavía, ¿por qué? Porque las utopías contemporáneas, ¿qué prometen? La vida eterna, justamente, en este mundo, ¿no? La prolongación de la vida, el vencer la muerte, esto de los discursos más extremos del transhumanismo, por supuesto, la transición a un nuevo soporte que no sea biológico, ¿no? Y por lo tanto no perecible, ¿no? Entonces, esa es la transición de la mente, quiero decir, ¿no? Entonces, en el fondo, las utopías que hoy en día encienden y que son medio utopías, medio charlatanería, medio religiosas, medio, en fin, de distintas cosas, encienden porque se han hecho cargo de esa esperanza. Oye, tranquilo. Y además no es raro que así sea. Si de repente tienes tipos tan ricos que no se pueden gastar ni en 4 o 5 vidas lo que tienen, pues querrán vivir un poco más, ¿no? Entonces invierten en laboratorios. Entonces ahí se genera la expectativa de vencer la muerte, ¿no? Entonces, fíjate cómo la promesa se transforma en algo de este mundo, ¿no? Creo que ya llegué al tiempo, o me queda todavía, no, me queda un minuto para responder a lo último, a lo de la IA. Y cómo ver, cómo no ser pesimista. Claro, el problema es este, cómo no ser pesimista. Es muy difícil, es muy difícil. Yo me hago eco de aquellos que dicen que motivan a la gente a no ser pesimista, a mí me cuesta, ¿no? No ser pesimista sobre el futuro y en general sobre estas cuestiones como las que señalas, ¿no? Los problemas que nos trae el uso de estas tecnologías. Esto siempre ha pasado, ¿no? El uso de nuevas tecnologías ha traído problemas y advertencias de todo tipo. Yo le mandaba ayer un WhatsApp a mi hija diciéndole, oye, que sepas que ha salido esta noticia en el diario, que sale a todos los años, que dice que el CI de la gente desde el 2020, creo, no me acuerdo cuándo, va en disminución, ¿no? Entonces, que sepas que nunca serás más inteligente que tu padre. Por eso se lo mandé yo en este caso. Pero claro, efectivamente nos genera problemas de todo tipo, ¿no? El delegar a esa autoridad. Yo también pienso mucho sobre la pérdida del sentido crítico en la medida de que, no porque no podamos ser críticos a una respuesta del chat, sino que porque perdamos lentamente la capacidad de reproducir el proceso que llevó a una respuesta determinada y por lo tanto seamos incapaces de criticarla, porque si no puedes reproducir es como te ponen un resultado, ¿no? Y ya no eres capaz de hacer el proceso, pues no puedes decir si es verdadero o falso. O si es correcto, si es incorrecto, si está fundamentado o no está fundamentado. Entonces esto es peligroso. Yo, en todo caso, no me he dedicado mucho a eso, pero sí, y aprovecho la excusa para ligarlo con una cuestión que no es la relación intelectual o de autoridad que pueda tener sobre nosotros la IA, sino la emocional. Que esto es una cosa interesante también, ¿no? Porque así como afecta nuestras nociones epistémicas, ¿no? O sea, nuestra agencia epistémica, ¿no? Lo que mencionabas tú, también puede afectar a nuestra agencia emocional, ¿no? Eh, porque y ahora sin entrar al asunto de la singularidad tecnológica, que esto es la última cosa que he escrito, pero no está en este trabajo, pero ya lo podrán ver ustedes publicado pronto, próximamente, sobre la singularidad tecnológica, ¿no? Entonces, claro, la singularidad tecnológica no es el problema que quiero abordar ahora, pero claro, nos plantea la cuestión de si eso no es. ¿Qué es eso? ¿No? Lo que piensa por sí mismo y es más inteligente que los seres humanos y muchas otras cosas, como por ejemplo perder la cima de la cadena alimenticia, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sin que suceda esto, sin que tengamos que preguntarnos qué es eso todavía, eh,
puede pasarnos que nos enfrentemos a la pregunta por otra vía, y es por la relación emocional que tenemos con la IA, ¿no? Sí, ya hay dispositivos que pueden reconstruir la manera de hablar, la manera de más o menos de razonar de una persona muerta, por ejemplo, ¿no? Cargamos al dispositivo toda la información que tenemos sobre una persona, videos, correos, en fin, de manera que la inteligencia artificial aprende a pensar como esa persona y interactuamos con él, ¿no? Interactuamos con él. Podemos tener una interacción así como con Alexa, pero 1000 veces mejor, digamos, ¿no? Entonces, y claro, esto nos plantea un problema, porque no es que eso sea algo, esto yo no me lo pregunto, ni sé si es algo, es que no, ni siquiera me haría la pregunta. El problema es que quien lo usa tiene una relación emocional y al tenerla exigirá que eso se trate como algo. Cuando es uno, es un loco. Cuando son miles y millones, entonces tenemos un problema jurídico, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Qué pasa si lo borro? ¿Mm? ¿Qué he destruido? Solo información, lo mismo que si te borré un archivo de trabajo. Claro, esto empieza a ser más complicado, se empieza a complicar, ¿no? De nuevo, el derecho y literatura. Hay un autor que es muy famoso, que ha escrito dos grandes libros, y uno hace 10 años, el otro uno hace 15 ya y el otro hace 5, que se llama Ted Chiang, norteamericano, pero de origen chino, y escribe, bueno, uno que además ha tenido éxito en televisivo, por la famosa película esta, La Llegada, es basado en uno de sus textos, en fin. Bueno, pero escribe uno muy interesante sobre unos seres inteligentes, una especie de mascota, que tienen una inteligencia similar a la de un niño pequeño, ¿no? O es lo que te transmiten, ¿no? O sea, tú interactúas con él y te hace pensar que estás interactuando con un niño pequeño. Y de pronto se enfrentan a un problema de obsolescencia, no es posible pasarlos a la nueva actualización del sistema operativo, etcétera, etcétera. Y entonces comienzan las cruzadas por los derechos de estos cosas, seres, veto a saber qué eran, pero es que da igual qué son, porque hay gente que reclama que tengan derechos y que sean protegidos, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos por una vía que no es la habitual, ¿no? Normalmente en la ciencia ficción nos hemos enfrentado a la inteligencia artificial general, de pronto, ¿no? A este HAL que es capaz de controlarnos y es capaz de pensar y activar nuestras herramientas, nuestras armas atómicas y destruirnos a todos, Skynet y qué sé yo. Pero no, de pronto nos encontramos con una visión distinta, mucho más probable y más cercana a nuestro tiempo, probablemente, ¿no? Aunque hay quien dice que la inteligencia general está por llegar, pero bueno, lo esté o no, esto es mucho más cercano a nuestro tiempo. Tenemos maneras de imitar cosas que nos parecen familiares y nos generan sentimientos. Y eso va a tener que encontrar, tarde o temprano, un reconocimiento jurídico. Vamos a ver cuál y cómo, porque es complicado y genera mucha polémica, ¿no? Bueno, y ya creo que sí, ahora ahí sí que me quedo, ¿m? En esto, para abrir el debate. Nada, muchísimas gracias, Manuel, Edgar. Abrimos el momento de los debates. Si alguien del público tiene alguna pregunta, por supuesto,